Hola, hola, muy buenas tardes compañeros y compañeras. Sean todos y todas bienvenidos a otra conferencia más de este curso Conocimiento de sí mismo. Hoy pues vamos a estar continuando con la conferencia número 45 de nuestro ciclo de fase A. Esta conferencia pues es bastante importante y se titula ¿Qué hacer para que las prácticas nos den resultados positivos? Entonces hoy vamos a estar nosotros verificando, repasando, ¿sí?, algunos aspectos en los cuales nosotros podemos estar fallando y que por eso no veamos los resultados positivos, no avancemos en torno a las prácticas que enseñamos aquí. Tenemos que saber que todas las prácticas, todas, absolutamente todas, funcionan, todas dan resultados, ¿sí? Es por eso que hoy vamos a estar revisando aquellos aspectos que pueden estar impidiendo que nosotros veamos dichos resultados, ¿sí? Bien, entonces el primer aspecto que vamos a estudiar el día de hoy es la falta de concentración. Recuerden que la concentración es un poder. Cuando nosotros hablamos de concentración, nos estamos refiriendo a que la conciencia está centrada en la acción. Y si la conciencia está centrada en la acción, la conciencia que es perfecta, que todo lo hace de una manera equilibrada y perfecta, por tanto, aquello que nosotros hacemos también nos va a resultar o nos va a quedar de una manera perfecta, ¿sí? Y esta pues es algo donde nosotros comúnmente fallamos, porque nosotros no sabemos concentrarnos o no podemos concentrarnos porque vivimos todo el día metidos ahí en nuestra mente, vagando, cuando tenemos que dedicar pues esa atención a hacer una sola cosa, entonces no lo podemos hacer y las cosas o no nos salen bien o incluso hasta podemos nosotros tener un accidente. Decía el maestro Samael, que la concentración es el mayor poder al cual un ser humano puede aspirar. A través de la concentración nosotros podemos hacer cosas que ahora nos parecerían inverosímiles, que nos parecerían como de otro mundo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de concentrarnos, pues nos referimos a poner todos nuestros centros a trabajar al unísono. Recuerden que cada uno de nuestros centros tiene una energía, ¿sí? Imagínense ustedes que nosotros pongamos todas esas energías a trabajar en pos de una misma cosa. O sea, no hay manera en que aquello que nosotros estamos haciendo nos vaya a quedar mal, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos nosotros la concentración? Lo primero es ese pensamiento de aquello que nosotros vamos a hacer, aún sea lo más superfluo, ¿sí? Sea la tarea más sencilla como lavar la loza, ¿sí? O cocinar, lo que sea. Vamos a tener ese solo pensamiento, el cual vamos a colocar en nuestro centro intelectual inferior o en nuestro corazón. Vamos a abrazar ese pensamiento de aquello que nosotros vamos a hacer en nuestro corazón, ¿sí? Luego, pues entonces tenemos que inyectarle el ánimo. Cuando le inyectamos el ánimo, entonces ahí le estamos metiendo emoción. Ahí pues entra en juego lo que viene siendo el centro emocional. Ahí le estamos metiendo entonces esa energía emocional, ¿sí? Luego entonces comenzamos a hacer. Cuando comenzamos a hacer, pues ahí comienza a funcionar lo que es el centro motor. Ahí le estamos metiendo entonces energía motriz. Hasta ahora tenemos 3 centros que están pues enfocados en esa tarea que nosotros vamos a hacer. ¿Qué pasa? Que tenemos entonces, para poder desarrollar esa concentración, tenemos que mantener ese control, tenemos que mantener ese solo pensamiento con ese ánimo y también pues mantenernos haciendo. Y para ello pues vamos a utilizar lo que es la muerte psicológica, porque van a venir a otros pensamientos a sacarnos de ese instante, de cosas que queremos estar haciendo, de lugares donde preferiríamos estar, sí, pensamientos que nos dicen, no, yo no sé hacer esto, qué artera, ya me aburrí, ¿verdad? Y con esos pensamientos también van a llegar emociones desagradables, que van a querer que nosotros nos distraigamos de la práctica, nos pongamos a pensar en otra cosa que quizás nos agrade más y dejemos de hacer, dejemos por mitad o hagamos mal aquello que estamos haciendo. Entonces, a todo eso que se manifieste, Madre Divina, elimíname este yo y volvemos y nos enfocamos en aquello que estamos haciendo.
Cuando eso sucede, pues entonces comienza uno a sentir ese agrado porque es la conciencia la que se está manifestando. Se comienza entonces a grabar en nuestro instinto el hacer esta tarea en esa forma de concentración y sintiendo pues ese agrado, ¿verdad? Y cuando esto pasa, entonces viene lo que es la inspiración. Uno se siente inspirado hasta por la cosa más sencilla que uno esté haciendo, porque es la conciencia la que se está manifestando, ¿sí? Ahí pues también luego entrará en juego lo que es el centro sexual, aportando esa energía que nos lleva a nosotros a concretar las cosas, a crear las cosas, y segundos después viene lo que es el acierto. Entra en juego lo que es ese centro intelectual superior que tiene como función el saber, que es donde se asienta nuestro ser. O sea, hay una comunicación directa con esa fuente. Y ya pues estando todos estos centros ahí en armonía, trabajando al unísono, todas esas energías, bueno, obviamente cualquier cosa que nosotros hagamos nos va a quedar de una manera perfecta, porque plenamente pues, es la conciencia la que se está manifestando ahí, ¿sí? Nosotros tenemos que estudiar los elementos distractores. Cuando uno estudia la distracción, pues termina en lo que es la concentración. Y recuerden que esa distracción viene de nuestros yoes. El estar concentrados es, en primer lugar, estar en el momento presente, en el aquí, en el ahora, en ese constante recuerdo de sí mismo, ¿sí? Y pues obviamente los defectos psicológicos son los que se manifiestan fuera del presente, se manifiestan en el pasado o se manifiestan entonces en el futuro, ¿sí? Es una táctica de los defectos porque desde el momento presente es desde donde nosotros podemos observarlos, podemos juzgarlos y podemos eliminarlos. Por eso siempre los defectos nos sacan del aquí y del ahora, nos meten para el pasado cosas que nosotros hicimos o para el futuro cosas que nosotros queremos, que futurizamos o que planeamos, pero nunca nos permiten estar en el momento presente. Entonces, estudiando estos elementos, pues uno puede lograr lo que es la concentración. Estudiándolos, claro está, y con eso me refiero pues a observarlos, a enjuiciarlos y a eliminarlos de instante en instante, porque de instante en instante estos defectos nos quieren sacar o nos sacan de ese momento presente, ¿sí? Hay algo que sin duda alguna nos va a ayudar a nosotros muchísimo a desarrollar lo que es la concentración en cada una de las tareas diarias que nosotros hagamos. Y eso es hacernos un cronograma de actividades. Si hacemos un cronograma de actividades, digamos que la noche anterior, pues yo ahí preparo todas las tareas que tengo que hacer al día siguiente y le pongo pues el horario también, pues cuando amanece simplemente yo lo que tengo que hacer es comenzar a hacer, porque ya todo está ordenado, ya cada una de las tareas pues tiene su horario. Entonces ahí empiezo yo cosa por cosa a hacerlas, a dedicarle su tiempo, a concentrarme en cada una de ellas y no tengo que pensar en la que viene después o la que hice anteriormente. Y es una manera en que me va a resultar bastante bien para al fin y al cabo hacer todo lo que realmente tengo que hacer, porque uno se da cuenta que uno tiene muchas cosas que hacer y por esa falta de organización que nos lleva a esa indecisión, pues uno pasa el día y no hace absolutamente nada. En este cronograma, pues lo primero que nosotros deberíamos de anotar son las cosas de la conciencia. Es que, por ejemplo, nos levantamos, lo primero que hacemos es verificar si estamos en el astral o no, luego recordamos nuestros astrales, luego de eso, si tenemos alguna otra práctica, también la hacemos. Nos levantamos, nos dirigimos al baño, allí hacemos lo que tenemos que hacer, salimos, nos vestimos, nos desayunamos. Todas esas tareas nosotros la anotamos ahí y al otro día la vamos haciendo una por una. El día que nosotros logremos hacer una de esas tareas en un estado de concentración total, eso será pues un éxito rotundo, ¿sí? Y cada vez que nosotros hagamos o estemos haciendo cada una de esas tareas, mantener el control, mantener el estado de autoobservación, eliminando los yoes que nos quieren sacar del instante. Incluso ustedes van a notar que uno, arreglando su cama, son muchos los defectos psicológicos que se nos manifiestan ahí, que nos sacan a nosotros del instante, que nos sacan de ese momento presente, de estar ahí arreglando la cama. Estamos pensando en lo que vamos a desayunar, en lo que nos espera en el trabajo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces hay algunas recomendaciones que hay que tomar en cuenta. Todas las tareas tienen un orden,
¿verdad? Ya a todas las tareas nosotros le dimos un horario. Lo único que tenemos que hacer ahora es preocuparnos por hacer cosa por cosa, ¿sí? Y en cada una de ellas, pues mantener la concentración. Entonces, si pusimos a las 3 de la tarde que íbamos, no sé, a estar en el trabajo haciendo cualquier cosa, no tenemos por qué pensar en una tarea que pues hicimos a las 9 de la mañana, ¿sí? Entonces, si estamos haciendo una tarea en específico, ya no hay por qué pensar en una que se hizo, ni siquiera, porque nos quedó mal, no, eliminamos eso, ya esa tarea pasó, ya lo que tenga que corregir, pues lo corrijo, ¿no? Y igual, si estoy haciendo una tarea, tampoco tengo que pensar en una que voy a hacer a futuro, porque esa tarea tiene su horario. Tiene su horario. Cuando llegue ese momento, entonces yo me voy a dedicar a hacer esa tarea. De ahí que ese cronograma nos resulte a nosotros bastante útil, ¿sí? Hay pues muchas cosas que nos sacan a nosotros del instante. Puede ser que la tarea que estemos haciendo no nos gusta, que no la sepamos hacer, que prefiramos estar haciendo otra cosa que sea más placentera, pero todo eso se controla con lo que es la muerte psicológica. Hay veces cosas que, bueno, siempre que se manifieste la conciencia eso va a pasar, cosas que uno no sabe hacer y el hecho de que sea la conciencia que se esté manifestando, uno escucha a su ser, uno escucha a su conciencia que le dice, no, hágalo así, hágalo así, hágalo por aquí, tome esto, tome lo otro, y al fin y al cabo uno se da cuenta que le ha quedado aquello perfecto, ¿sí? Porque la conciencia fue la que se manifestó. Entonces, para todas las prácticas necesitamos concentración, necesitamos concentración. Si no hay concentración, las prácticas no nos van a salir, ¿sí? Bueno, el otro aspecto que tenemos que estudiar es la falta de fe. Cuando hablamos de la falta de fe, pues estamos hablando de la duda y no precisamente de esa duda consciente, porque hay una duda consciente que nos lleva a nosotros a querer corroborar y a querer experimentar si aquello que se nos está diciendo es verdad. Sí, yo les digo a ustedes que el desdoblamiento astral es real, que con eso uno puede visitar la quinta dimensión inferior y que uno tiene tantas posibilidades para el avance interior con esta práctica, ¿verdad? Entonces, hay una duda que es la que se plantea como, bueno, yo tengo que ir a ver si eso es cierto, déjame ir a ver si eso es verdad, si es real lo que esa persona pues me está diciendo. Esa duda pues me invita a mí, me lleva, me motiva a mí a ir a comprobar, a ir a corroborar, ¿sí? Que es diferente pues a esta duda del escepticismo que dice, eso como que no es cierto, no, yo no creo, o yo no creo que lo pueda lograr, o no, a lo mejor eso es algo negativo, eso tiene que ser mentira. Ese tipo de dudas así, entonces nos quita incluso pues esa motivación, porque ya estamos como descartando toda posibilidad para nosotros ir a comprobar, ¿sí? Nosotros aquí tenemos que desarrollar algo que se le conoce como la fe consciente. Existe esa fe fanática, que es la que cree, la que traga entero, la que no corrobora, la que no comprueba, la que desarrolla pues una creencia y pues está esa sería la fe ciega, ¿sí? Esa fe propia del fanatismo y tenemos la fe consciente. Esa fe consciente se da una vez nosotros hemos experimentado y para eso tenemos que vencer ese primer obstáculo que es esa duda que no nos deja ir a nosotros a practicar, ¿sí? Y bueno, ya luego de que uno practica, luego de que a uno le sale la práctica o comienza a ver mejoría, quizás no le salga a uno de una vez, pero uno comienza a ver, por ejemplo, en el desdoblamiento astral, comienza a sentir los síntomas, pues eso le va dando a uno cada vez como más reafirmación en que la práctica sí funciona y más motivación. Hasta tanto uno sigue practicando y uno logra la práctica. Ya luego de que uno logra la práctica, pues no hay manera en que se pueda presentar la duda, porque uno logró sacar la práctica. Entonces, si yo a ustedes les doy, por ejemplo, los pasos del desdoblamiento astral y les digo, mire, para lograr el desdoblamiento astral hay que hacer esto, esto, esto y esto y esto, pues uno va y hace los pasos. Uno va y claro, con su duda consciente de, bueno, déjame yo ir y ver si esto es cierto. Uno va y practica. Y claro, uno tiene que
volverse pues un científico. Uno va palpando en qué paso pues uno está fallando y uno corrige, porque muchas veces las prácticas no nos salen y es porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer o nos estamos saltando algún paso y no estamos corrigiendo. Entonces eso no significa que la práctica no funcione, sino más bien que hay un descuido, hay una pereza, hay una falta de observación por parte de nosotros, ¿sí? Y eso pues uno tiene que corregirlo. Entonces, hay defectos de estos, que, por ejemplo, del yo creyente o del yo escéptico, que incluso pues uno va a tener que trabajarlo hasta con meditación reflexiva, porque uno tiene tantos conceptos en la mente que cuando uno va a hacer alguna de estas prácticas, se levantan esos conceptos que astralmente nos los muestran como muros y uno no puede sacar la práctica con ese mismo desdoblamiento astral, con todos esos conceptos que andan por ahí, de que si es negativo, de que si es para gente avanzada, de que si me va a salir un demonio, que si un demonio va a poseer mi cuerpo. Imagínense ustedes cuando uno quiere ir a hacer pues esa práctica, cómo se le mete a uno la duda de si debo de ir a practicarla o no, y al fin y al cabo pues siempre termino decidiendo no hacer la práctica, ¿no? O si no me sale la primera vez, pues también entonces ahí desisto y no corrijo aquellas cosas que tenga que corregir. El tercer aspecto que veremos el día de hoy es el miedo. Hay que trabajar el miedo, porque el miedo se apodera de nuestra mente, el miedo se apodera de nuestra imaginación, comienza a proyectarnos películas ahí en nuestra mente de cosas exageradas que van a pasar, que muchas de ellas no tienen ningún fundamento. Si nosotros hablamos de la práctica del desdoblamiento astral, que lamento mucho porque es una práctica que a las personas por todos estos conceptos le da como mucha dificultad el sacarlas, pero esta práctica, si nosotros la vamos a hacer y tenemos todos esos conceptos de que es negativa, de que, no sé, alguien va a poseer mi cuerpo y qué tal, que si yo no puedo volver, todo ese estado de miedo pues nos afecta en lo que es la emoción, ¿verdad? Comienzan a proyectarse todos esos demonios y todos esos escenarios terribles que nos pudieran pasar, pues obviamente hasta que la imaginación nos resuelva, pues la voluntad no va a ser. Porque quien, si piensa, si siente, si cree que le va a pasar algo malo y comienza a imaginarse todos esos demonios que le van a salir cuando hace la práctica del astral, pues el mismo cuerpo, ¿sí? Nuestra misma psiquis no va a permitir que nosotros salgamos a enfrentarnos con ese peligro. Por eso tenemos que resolver lo que pasa en nuestra imaginación. Y eso lo hacemos eliminando los defectos psicológicos que se están manifestando, que se están proyectando ahí. Hay defectos psicológicos que incluso nos proyectan todo eso para que no salgamos al astral y los investiguemos, para que no salgamos al astral y comprobemos que todo esto es real, para que no comprobemos todas aquellas cosas con respecto, por ejemplo, a los defectos psicológicos o con respecto a este trabajo espiritual que nosotros tenemos que hacer. Entonces ahí nos meten todos esos pensamientos, con todas esas sensaciones propias del miedo, todos esos desagrados, y todo eso hay que observarlo y hay que eliminarlo, ¿sí? Y hay que darse cuenta que pues el miedo se alimenta de nuestra energía y se agranda en nuestra cabeza. Y ahí está pensando uno en cosas y sintiéndose atemorizado por estas cosas, ¿sí? Que pues al fin y al cabo, cuando uno como que las desestructura o las desmonta, se da cuenta que no era tan grande como nosotros parecíamos, sino pues esa proyección exagerada de nuestros propios yoes, ¿sí? También en otras prácticas se mete este yo. Ahí tenemos la práctica de la meditación trascendental para alcanzar o experimentar lo que es ese vacío iluminador. Y sucede que en esta práctica pues hay un momento en el cual uno siente como que se va a ir o que se va a morir, y ahí a uno se le mete como ese miedo. Son pues también los mismos yoes para que uno no pueda experimentar eso. El tema es que hasta que no eliminemos a esos defectos que están detrás de nuestro miedo, no vamos a poder pues tener armonía en torno a lo que es la imaginación. Y pues como les decía, hasta que la imaginación no se resuelva, entonces la voluntad no va a trabajar. El cuarto aspecto es muy importante y es el objetivo. Nosotros tenemos que tener un objetivo claro y preciso.
¿sí? De lo que nosotros vamos a hacer y de lo que nosotros vamos a lograr con esta práctica. Ese objetivo incluso funciona como un motivador, una motivación para uno lograr la práctica, ¿sí? Ese objetivo es un punto también al cual nosotros queremos llegar. Ahí nos decía, pues, un compañero, bueno, de un dicho célebre, que de 1,000 barcos que salen al mar, ¿verdad? Teniendo su objetivo, 1,000 llegan a su lugar de destino. Imagínense ustedes un barco que va a zarpar y pues le preguntan ahí al capitán hacia dónde vamos. Y el capitán dice, no, yo no sé. Entonces comienzan los tripulantes del barco a decir, no, uno va a ir, uno quiere ir a México, el otro quiere ir a Nueva York, el otro quiere ir a Francia. Va a pasar una de dos cosas, ¿sí? O el barco no va a salir o si sale, pues se va a perder. No se sabe hacia dónde se va a llegar. Entonces, para cada una de las prácticas, nosotros tenemos que tener ese objetivo claro de lo que queremos conseguir. Si vamos a salir al astral y vamos nosotros a pedir, a hablar con un maestro, tenemos que tener claro incluso qué le vamos a preguntar a ese maestro. Porque capaz que uno salga al astral, si logra salir, y pues ahí viene el maestro, llama a uno el maestro y pues pierde uno la oportunidad de lo que le va a preguntar porque no sabe qué es lo que le va a preguntar. Entonces hay que detallar, ¿sí? El por qué yo quiero preguntarle tal cosa, en qué me va a servir exactamente, qué es lo que yo quiero preguntar, o si quiero ir pues al Tribunal de la Justicia Objetiva, ¿a qué voy a ir al Tribunal de la Justicia Objetiva? Si quiero verificar el libro de mis karmas, por ejemplo, allá en el Tribunal de la Justicia Objetiva, o ver también cómo yo voy en tal o cual negocio que yo haya hecho, si quiero visitar, por ejemplo, algún país, a qué país o a qué lugar de ese país yo voy a ir, si quiero ir a visitar a un familiar muerto. Bueno, o sea, tener como que muy claro y que sea algo que nos motive, que sea algo que realmente nos mueva, para que ahí pues entre en juego lo que es esa emoción, ¿sí? Yo recuerdo cuando estaba pequeñita, y eso es una anécdota que tengo, que va muy bien con este tema, con este aspecto. En mi casa pues siempre hacían viajes para un campo, ¿verdad? Y ahí pues nos bañábamos en el río, disfrutábamos de las frutas que habían ahí, el paisaje y todo. Eso era algo que a uno le emocionaba bastante y eso lo hacíamos cada verano. Entonces recuerdo que cuando mi mamá decía, pues mañana, que es el día del viaje, tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, pues ahí abría yo mis ojos, porque era algo que me motivaba, era algo que me apasionaba, no había que poner alarma, ni, o sea, no había que poner el reloj ni nada. Mi cuerpo, pues ya, y mi psicología ya sabía cuándo eran las 6 y ahí pues abría yo los ojos, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con este tema de uno ponerse un objetivo, algo que realmente pues uno quiera hacer, ¿sí? Eso es algo fundamental. Bueno, este pues vendría siendo el segundo aspecto, el último aspecto, perdón. También me gustaría mencionarle sobre 4 reglas que hay pues en el esoterismo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, ¿sí? Y está relacionada también con este tema de lograr sacar las prácticas. Ahí tenemos el saber desear, el saber osar, el saber hacer y el saber callar, ¿sí? En torno pues al saber desear, nosotros cuando vamos a hacer una práctica realmente tenemos que querer lograr sacar esa práctica. Si uno no quiere hacer un desdoblamiento astral, si es algo que no le motiva y uno va y lo hace, pues obviamente eso no le va a funcionar. Entonces uno tiene que tener ese deseo, uno tiene que tener ese anhelo de realmente ir a hacer la práctica. Eso de que, ay no, tengo que hacer esta práctica, y ya ahí pues uno está denotando como artera, hastío, como aburrimiento. Obviamente pues la práctica no te va a salir, es un estado de ánimo incorrecto, ¿sí? ¿Verdad? Entonces hay que cambiar ese yo tengo que hacer por ese deseo hacer la práctica. En torno a saber osar es ponerse a hacer, es comenzar a hacer la práctica. El saber desear, pues es querer, es tener ese anhelo, pero el saber osar es ya pues ponerse a hacer la práctica, comenzar a hacer los pasos para hacer su meditación reflexiva, su retrospección, su desdoblamiento astral o su práctica trascendental de meditación en koanes, cualquier práctica, es ponerse a hacer, es atreverse, es comenzar. Ese es el saber osar. El saber hacer, bueno, es saber que
hay unos pasos que hay que llevar a cabo y que hay que hacerlo pues de una manera correcta para que la práctica nos dé resultado. Aunque pues uno también tiene que saber que el que hace pues es el padre. ¿Sí? Cuando uno hace la práctica del desdoblamiento astral, uno sigue los pasos que tiene que seguir, pero al fin y al cabo el que hace que nosotros nos desdoblemos, que nosotros logremos una práctica de meditación trascendental es el ser, claro está, ¿verdad? Pero hay que hacer los pasos, hay que corregir, hay veces que incluso nosotros nos saltamos los pasos. En un desdoblamiento astral sabemos que pues hay que relajar, que si la mente, que si la emoción, que si el cuerpo físico, y a veces pues uno se salta eso y no tiene la relajación necesaria para lograr llegar a ese estado en el cual el cuerpo físico se encuentra dormido y la mente se queda despierta porque el cuerpo físico está tenso todavía. ¿Sí? Entonces hay que saber hacer, hay que corregir aquellas cosas que nosotros vamos haciendo mal, ¿sí? Si no, pues siempre vamos a estar haciendo la práctica de una manera incorrecta y no vamos a lograr sacar la práctica, no vamos a lograr perfeccionarla. Y por último, tenemos el saber callar. Hay que saber callar, ¿sí? Un compañero nos decía, hay que aprender a comer callado. Recuerden que hay pues de todas las cosas que nos muestran en los mundos internos a través de desdoblamiento astrales, un 95% de ellas son para nosotros, porque son informaciones que corresponden, que pertenecen a nuestro propio ser, forman parte de nuestra propia sabiduría. Y uno muchas veces por orgullo pues anda regando por ahí, diciéndole a los compañeros y a los demás con respecto a estas cosas que a uno le muestran, ¿sí? Y el hacer eso significa o nos lleva o nos genera un karma que se le conoce como la noche cósmica, ¿verdad? Ese karma, pues en principio es como suavecito, se da en primer lugar uno olvidándose de los sueños o no recordándolos o no soñando por pocos días, 2 o 3 días, pero si uno sigue incurriendo en eso, el plazo se va alargando y llega un momento que le meten a uno una noche cósmica tal que pasa hasta un año sin uno tener astrales y sin recordar sueños. Imagínense ustedes esa situación, uno va a estar completamente a ciegas y son situaciones que hasta pueden llevar a uno a sacarlo del conocimiento porque se corta esa comunicación que tenemos con nuestro ser a través de los astrales. Entonces uno se siente completamente solo, completamente abandonado, uno entra hasta en estado de soberbia y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces hay que evitar estar contando nuestros astrales o que, por ejemplo, si yo saqué la práctica de meditación trascendental y el ser me llevó a la sexta y a la séptima dimensión y yo vi tal cosa, porque todo eso incluso puede generarnos daño a nosotros mismos, pero también a los demás. A los demás se le mete la envidia, comienzan a sentirse frustrados, a sentir que no sirven, hasta salirse de este conocimiento. Y si eso pasa, a nosotros nos meten karma por estar contando nuestras cosas y estar pues alimentando esos estados en los demás, ¿verdad? Estar alimentándole o despertándole esos yoes, ¿verdad? Sabemos que pues el otro 5% son informaciones que nos las dan a libro abierto y esa sí uno la puede compartir con los compañeros o con los estudiantes. Pero una persona que calla, pues siempre le van a estar mostrando cosas, siempre le van a estar enseñando cosas. El callar, pues hace que nosotros desarrollemos esa relación de confianza con nuestro ser. Imagínense ustedes que tienen un amigo y ustedes a ese amigo le cuentan sus cosas y ese amigo pues luego comienza a contar esas cosas más hacia adelante. Ahí pues perdemos la amistad, perdemos la confianza que se había generado con esa persona. Lo mismo pasa en este trabajo interior. Y bueno, chicos, esa era pues la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden que si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, la pueden dejar ahí debajo en la sección de comentarios y allí pues les vamos a estar respondiendo, ¿sí? Le vamos a estar aclarando sus dudas y sus inquietudes. Entonces nos vamos a estar viendo en la próxima conferencia que la vamos a estar subiendo el día viernes, ¿verdad? Entonces, que pasen feliz resto de la semana y ahí pues nos seguimos viendo. Bye bye.